Silencio absoluto. Y de repente, el sonido áspero de la fricción. La materia sólida resistiéndose con todas sus fuerzas. Es la eterna lucha del ser humano contra la naturaleza. Una batalla física, agotadora, pero absolutamente fascinante. ¿Y todo para qué? Pues para crear algo que hoy vemos en todas partes, un simple agujero. Bienvenidos a este análisis documental. Hoy vamos a explorar la evolución de una herramienta fundamental, ese motor oculto que ha construido nuestra civilización. Primera parte, el origen del agujero. Vamos a viajar en el tiempo unos 35.000 años atrás. De pronto surgió una necesidad urgente, unir materiales para construir refugios. Y así, de la nada, nace el primer punzón. Imaginaos una piedra afilada o un hueso tallado, todo impulsado única y exclusivamente por pura fuerza bruta humana. Claro, hacer una sola perforación en aquella época no era ninguna broma. Era un desafío físico brutal, de altísima intensidad. Las manos sufrían muchísimo, la piel literalmente se desgastaba. Cada milímetro que le ganaban a la madera era un triunfo absoluto del sudor y sobre todo de la perseverancia humana. Para que os hagáis una idea de este esfuerzo, el investigador Dennis Sox hizo la prueba. Intentó taladrar cuarzo duro utilizando estas técnicas primitivas. ¿El resultado? 5 horas. 5 agotadoras horas de trabajo sin descanso. ¿Y sabéis para qué? Solo para avanzar un triste centímetro. Era un límite físico innegable. Estaba clarísimo que la humanidad necesitaba una solución. Lo que nos lleva a la segunda parte, la revolución del arco. Este primer gran salto nos transporta al antiguo Egipto, hace unos 6.000 años. Aquí nace el taladro de arco. Básicamente, una cuerda tensada que envuelve el eje. La broca ya no gira frotando las palmas de las manos. De repente, la velocidad se multiplica. Y lo más importante, el artesano ahora tiene una mano libre para aplicar presión hacia abajo. El gran secreto aquí es la fricción giratoria alterna. Ese vaivén del arco genera una energía cinética realmente asombrosa. Ahora, por fin, se podía presionar mientras la herramienta rotaba a toda velocidad. Perforar mármol, granito o incluso bronce ya era una realidad. Y es precisamente esta velocidad controlada la que permitió erigir aquellas maravillas arquitectónicas que todos conocemos. Pero bueno, la ambición humana nunca se detiene en cosas pequeñas, ¿verdad? Nos vamos a China, al año 500 antes de nuestra era. Aquí vemos taladros de percusión gigantescos, torres de bambú, cuerdas súper robustas, cabezas de hierro. Aprovechando la fuerza de la gravedad, lograron alcanzar una profundidad alucinante, 1.500 metros bajo tierra. Una verdadera proeza colosal para la época. Sin embargo, a pesar de todos estos avances increíbles, seguía existiendo un defecto crónico. Una pregunta bastante frustrante para los constructores. ¿Por qué el movimiento siempre tenía que interrumpirse? Claro, al llegar al final del recorrido del brazo, el arco tiene que parar obligatoriamente e invertir la dirección. Y en esa pequeña pausa, pierdes todo el impulso. La herramienta se atasca. Necesitaban a toda costa un flujo que fuera continuo. Entramos en la tercera parte, el movimiento continuo. La gran solución llegó durante la Edad Media europea. Fue una innovación que parece muy humilde a simple vista, pero mecánicamente fue un antes y un después. Hablamos del berbiquí manual. Con él, el acto de perforar dejó atrás ese ritmo entrecortado. Por fin habían descubierto el ansiado secreto del giro continuo. Y lo más fascinante de todo es cómo ha llegado este invento hasta nuestros días. No lo encontramos en un manual de ingeniería aburrido, no. Aparece en el arte. Año 1425. En un cuadro del artista flamenco Robert Campen, vemos claramente un instrumento de hierro y madera, una geometría brillante, capaz de transformar la fuerza humana en un giro constante, superfluido, sin un solo parón. La verdadera genialidad de esta herramienta reside en su forma de U. Esa simple curva cambió por completo la ergonomía del trabajo pesado. Básicamente, le permitía al carpintero apoyar todo el peso de su pecho directamente sobre la empuñadura. Hablamos de una presión brutal. Y mientras tanto, la otra mano solo tiene que dibujar círculos, aplicando torsión pero con muchísima menos fatiga. Era una simbiosis perfecta entre nuestra anatomía y la máquina. Cuarta parte, la era del metal. Damos un salto al siglo XIX. Bienvenidos a la revolución industrial. El acero barato, el mecanizado en las fábricas y sobre todo las piezas intercambiables le dan la vuelta a todo. Arranca la fabricación estandarizada y con ella llegan herramientas infinitamente más rígidas, mucho más duraderas y precisas. De hecho, el siglo XIX puso el acelerador a fondo. Fue una auténtica carrera por perfeccionar el esfuerzo humano. Fijaos en las fechas. En 1838 aparecen las primeras patentes de taladros con engranajes. En 1864 irrumpe la broca helicoidal.
Y para 1880, unos gigantescos taladros de pecho ya dominan por completo los astilleros. Era, literalmente, la cima de la maquinaria impulsada por músculos. Pero hagamos una pausa en un hito que es vital, el año 1864. Stephen A. Morse patenta la famosa broca helicoidal. Sus canales, en espiral, actuaban como un tornillo de Arquímedes en miniatura, expulsando las virutas y el material hacia afuera automáticamente. Fue un cambio de las reglas del juego que aumentó la eficiencia en un increíble 300%. Adiós para siempre a los atascos. Y luego tenemos los engranajes, que multiplicaron la potencia a niveles insospechados. Compañías como Miller-Folds empezaron a diseñar relaciones mecánicas extremas. ¿Qué significa esto? Pues que por cada vuelta que le dabas a la manivela, la broca giraba casi 5 veces. 5 veces. Una velocidad altísima. Y ojo, todo esto seguía siendo energía 100% humana, pero multiplicada por 5 gracias al ingenio mecánico. Llegamos a la quinta y última parte: electricidad y mundo moderno. Este es el gran punto de inflexión de nuestra historia, el momento exacto donde el sudor y la fuerza bruta por fin ceden su lugar. Año 1889. Entra en escena el motor eléctrico. De repente, enchufes, interruptores y redes de alta tensión empiezan a reescribir por completo las fronteras de lo que podíamos construir. Aunque, siendo sinceros, ese primer contacto fue bastante aparatoso. El primer taladro eléctrico se patentó en Australia y era de todo menos portátil. Imaginaos una gigantesca plataforma estacionaria diseñada exclusivamente para la minería. Tuvieron que pasar 6 largos años hasta que en 1895 los hermanos Fein lograron miniaturizar ese motor. Habían creado el primer taladro eléctrico que una persona normal podía levantar con sus propias manos. Y si nos fijamos en la forma de los taladros que usamos hoy en día, resulta que su origen es un tanto letal. Año 1917. La empresa Black & Decker lanza el primer taladro con empuñadura de pistola y un gatillo. ¿Sabéis de dónde sacaron la inspiración? Pues de un revólver Colt que tenían en el taller. Así de simple. Imitaron el diseño de un arma de fuego para crear el control manual más intuitivo y perfecto del mercado. A partir de ahí, solo quedaba romper una última cadena: el dichoso cable. Y curiosamente, ese impulso definitivo nos llegó directamente desde el espacio exterior. En los años 60, Black & Decker empezó a colaborar nada menos con la NASA. Diseñaron unos taladros especiales con baterías completamente selladas para las misiones Apolo. Claro, los astronautas necesitaban perforar la superficie lunar, en el vacío absoluto, y en gravedad cero. Casi nada. Y como suele pasar, toda esa tecnología espacial acabó bajando a la Tierra, dando inicio a la enorme evolución de las herramientas sin cable. En los años 70, la marca Makita popularizó las baterías de níquel-cadmio. Luego dimos el gran salto al ion litio, muchísimo más ligero y duradero, hasta llegar a lo que tenemos hoy en día: motores sin escobillas increíblemente eficientes, con microchips que controlan cada milímetro de la perforación. Si nos paramos a comparar ambos extremos de esta historia, el contraste es brutal. Por un lado tenemos ese berbiquí manual de hace un siglo, totalmente silencioso, de acero pulido, reparable y, a efectos prácticos, eterno. Y por otro tenemos nuestro presente eléctrico, increíblemente veloz, súper ergonómico, pero encerrado en carcasas de plástico, atado a la red eléctrica y totalmente dependiente de unas baterías que, nos guste o no, tienen fecha de caducidad. Todo este asombroso recorrido nos deja con una pequeña reflexión. Hemos pasado de ese esfuerzo agónico de frotar piedras y maderas a la magia inmediata de apretar un gatillo. Pero claro, frente a tantísima comodidad surge una duda bastante lógica. Si el día de mañana la red eléctrica llegara a colapsar, ¿seríamos capaces de mantener esa habilidad física, autónoma y real para seguir dándole forma a nuestro propio mundo?